Pues a vosotros, hermanos, estamos transmitiendo aquí de la casa de su servidor en esta mañana a las 12 del mediodía. Estamos saludándolos y iniciando la escuela sabática de la número 2 de este trimestre, que se titula Hijo de Dios. Voy a estar subiendo las escuelas sabáticas, hermanos, a esta hora, a las 12, para que todos estén listos y puedan participar de la escuela sabática. Próximamente, hermanos, estoy abriendo, más bien ya tengo la aplicación de Zoom, y estoy haciendo algunos ejemplos de la escuela a través de Zoom, y espero que todos bajen su aplicación y como yo estén trabajando en ella para poder mover. La aplicación de Zoom tiene la peculiaridad de que podemos vernos juntos y podemos interactuar, platicar entre los dos, entre las dos partes. Así es de que les invito a que bajen su aplicación y en las siguientes veces, primero Dios, podamos trabajar con Zoom también, con las dos, con la que estamos ahorita y con Zoom también. Bueno, en esta mañana, hermanos, toca la lección número 2, que se titula Hijo de Dios. Y me gustaría, hermanos, que tuvieran ahí sus escuelas sabáticas. A los hermanos de la iglesia, yo tengo la lección ya, aquí les tenemos las lecciones. Vamos a ver cómo se las hacemos llegar, o si ustedes pueden venir por ellas, hermanos. Ya saben la dirección de su servidor, para que todas tengan. Si no, también por online pueden recibir sus escuelas. Háblenos el que no tenga su escuela y vamos a dársela también. Bien, vamos a iniciar la lección número 2, que se titula Hijo de Dios. Lección número 2, Hijos de Dios. Tenemos dos citas bíblicas, hermanos, allí en Hebreos capítulo 1 del 1 al 3 y Lucas capítulo 1 26 al 35 y capítulo 2 del 4 al 14. Son las lecturas que tenemos para esta lección, que se titula Hijo de Dios. Hermanos, de entrada les digo, esta lección contiene mucha información, es una lección netamente teológica, porque va a hablar de la divinidad de Cristo. Va a hablar de lo que es Cristo, de lo divino que es Cristo. Entonces, les invito a que participen, pregunten, porque este tema es complicado, es complejo y hay que entenderlo desde el punto de vista como lo están mostrándonos los hermanos de la conferencia. Entonces, Hijo de Dios y la divinidad de Cristo. Voy a leer el primer pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, del 1 al 3, hermanos. Y dice así Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, en este primer texto, hermanos, encontramos muchos datos y muchos elementos que hablan de la divinidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué quiere decir divinidad? Todo lo que es el Hijo de Dios. Y todo lo que es el Hijo de Dios, esta es la información que tenemos. Esta y mucha más información, hermanos, tenemos. Así es que esta escuela es un tanto difícil y tenemos que entenderla y procurar irnos paso por paso para entender lo que es la divinidad de Cristo, ya que se va a ver como Hijo de Dios. Si es Hijo de Dios, entonces Cristo adquiere todos los elementos, toda la sustancia que es el Padre. Si el Padre es divino, el Hijo es divino por cuanto es Hijo de Él. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno, precisamente por ser Hijo de Él.
Si el Padre es amoroso, el Hijo es amoroso también, porque es hijo del Padre que es amoroso. Entonces, cuando hablamos hijo de Dios, es porque tiene las características y la sustancia de Dios. Es interesante entender que el Hijo es el unigénito Hijo de Dios, es decir, el único que ostenta los genes de Dios. Amén. El único que, y esto hablando en palabras humanas, porque entendemos que el Hijo y el Padre no están constituidos de genes. Los que están constituidos de genes son los hombres humanos. Y el unigénito Hijo de Dios, la exclamación esa es porque contiene los genes de Dios. Entonces, valga poquita esta introducción para poder explicar lo que es el Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios lo vamos a ver desde la perspectiva humana, divina. ¿Por qué desde la perspectiva humana y divina? Porque precisamente al tomar cuerpo en María, Él se hace humano. Pero precisamente por ser María una virgen y no conocer varón, como lo expresó al ángel, entonces Jesús es hombre y divino. Porque a María se le hizo la sombra, o el Espíritu de Dios le hizo sombra a María, porque ella no había conocido varón. Entonces, el Espíritu de Dios incidió en ella en el embarazo. Y el que ella sea virgen es la veracidad de que el Hijo de Dios no fue concebido por hombre. Todos sabemos la naturaleza de la concepción humana. La mujer debe conocer un hombre para poder dejar de ser virgen y concebir y unir los dos cromosomas, el X y el Y, para que nazca un hombre, o X y X para que nazca una mujer. Pero en el caso de Jesucristo no fue así, porque María no conoció hombre. Entonces la concepción del Hijo de Dios fue a través del Espíritu Santo, y ahí tenemos la explicación, hermanos. Espero que esta explicación les sirva, por favor. Si alguien tiene un comentario puede expresarlo. Les digo, hermanos, bajen la aplicación Zoom y vamos a poder estar produciendo también. Yo los voy a poder estar viendo y ustedes van a poder estar hablando y les voy a poder dar la palabra. Igual por aquí, hermanos, acuérdense, aquí pueden opinar y yo los veo, y podemos saludarlos también. Bueno, continuamos nuestra escuela sabática. Recuerden, Hijo de Dios. Siguiente lectura bíblica, por favor, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 26 al 35, y también Lucas capítulo 1 del 26 al 35 y Lucas capítulo 2 del 4 al 14. Bien, yo las tengo ya escritas aquí y se las voy a leer. Dice Lucas 1, 23 al 35. Escuchen la parte de la divinidad de Cristo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Vean, era una virgen, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Allí María, hermanos, es investida por, es llamada pues por Dios, ¿verdad? Dice, vuelvo a leer, hermanos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Esta era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta?
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vean la explicación que el ángel le da a María, hermanos. Y cómo la concepción del Señor Jesucristo en una virgen que estaba desposada, es decir, estaba comprometida, ¿verdad? Entonces es cuando viene la concepción del Señor Jesucristo. Pero miren el nombre que le dice el ángel a María que le debería de poner: Hijo del Altísimo. Precisamente por la forma en cómo el Señor Jesucristo fue concebido, es porque es Hijo del Altísimo. Porque no hubo intervención de un varón en la vida de María. Porque el Hijo de Dios debería de ser Hijo de Dios. Y María era virgen. Y así debería de ser. Porque debería de estar claro en su totalidad que María no conoció varón, sino que la acción del Espíritu Santo en María hizo que el Señor Jesucristo sea concebido. Esto es muy importante, hermanos, y esta es la fe de nosotros. María no conoció varón. María, hermanos, no tuvo, voy a decirlo claramente, no tuvo relaciones sexuales para tener a Jesús. María fue virgen. No hubo intervención de ningún hombre. Ella siguió siendo virgen y por la acción del Espíritu Santo, María concebió al Hijo de Dios. Entonces, lo que de María iba a nacer era precisamente el Hijo del Altísimo. Así lo dice el ángel. Y esa es la doctrina de la iglesia. Y esa es nuestra fe. Porque de María debería de nacer el Salvador. De María debería de nacer el Hijo de Dios Santo, sin mancha, hermanos, para que Él diera su vida por nosotros. Y ese Hijo debería de ser Hijo del Altísimo. Debería de ser alguien que no es de este mundo y debería de cumplirse en Él la promesa. En María se cumplió la promesa de Dios hacia la humanidad. Cuando Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Posteriormente Pablo dice que esa simiente es Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: este es el Hijo de Dios que quita el pecado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos cómo a través del tiempo la profecía habla de Cristo. Y viene a personificarse y a darse y a cumplirse la profecía en María. Y en la forma en cómo debería de nacer el Hijo de Dios. El Hijo de Dios concebido de una virgen. El Hijo de Dios nombrado Hijo de Dios del Altísimo. Tomando cuerpo para que ese cuerpo sirva a nosotros como un cordero que debería de quitar el pecado de nosotros. Y todos los hombres y las mujeres del mundo deberían de ser salvos en sus promesas. Amén. Como lo relata lo da a conocer en la promesa de Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Sigo leyendo, por favor, allí en Lucas 1, 26 al 35. Dice de la siguiente manera. Sigo leyendo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Vea toda la información que contiene Lucas, hermanos, acerca del Señor Jesucristo. No solamente iba a ser llamado Hijo del Altísimo, sino Dios le iba a dar el trono de David su padre. Recuerden, David, hermanos, es el rey de Israel. Pero el reinado de David se pierde, se termina. Pero en el Señor Jesucristo va a continuar. Y por eso habla del trono de David, porque Él va a reinar. Recordemos, el Hijo de Dios, Cristo, viene de la genealogía de David. Es hijo de reyes, es descendiente de reyes. Entonces, en el Señor Jesucristo se cumple el reinado terrenal y espiritual también, y celestial. En Él se juntan los dos reinados. El reinado de David, su padre,
y el reinado del Padre Celestial, que es el Padre de todos nosotros. Es una cantidad de información que tenemos aquí en esta lección, hermanos, impresionante y hermosa. Que toda esa información viene a darse a conocer porque precisamente es el Hijo de Dios, ¿verdad? El unigénito Hijo de Dios. Y todo lo que el Hijo de Dios tiene, o sea, toda la divinidad de Cristo. Continuamos leyendo entonces. Dice entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Vea, esto es interesantísimo. Y nosotros deberíamos de detenernos en todas las partes bíblicas y analizarlas bien. No sé cuántas veces usted ha leído esta parte donde dice María, ¿cómo va a ser esto? María es una mujer, es una mujer terrenal, como nosotros. Y para que haya un nacimiento tiene que haber un hombre y una mujer. Y María no entendía eso. Porque van y le dicen: tú vas a concebir y vas a tener en tu vientre un hijo, y va a ser hijo del Altísimo. Pero María dice: pero ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Y de alguna manera María está dando testimonio de que ese es el Hijo de Dios, hermanos. Porque ella misma está diciendo y está testificando: yo no conozco varón, yo soy virgen. ¿Cómo va a suceder esto en mí? Ese es un testimonio para nosotros como creyentes. Que el Hijo de Dios verdaderamente es Hijo de Dios. Es divino. Porque María era virgen. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra salvación. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que tiene a la iglesia viva, hermanos. Eso es lo que nos mantiene en estos momentos difíciles. Nuestra fe adelante, confiando en Dios. En un Dios que vino al mundo y estuvo entre nosotros. Y nació de una virgen. Y esa virgen lo testificó. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y entonces ya María tiene una explicación, porque no entendía. Y el hombre necesita una explicación, y nosotros también necesitamos explicación. Y el Evangelio es una explicación. El Evangelio es una explicación a los hombres y a las mujeres que estamos deteriorados delante de Dios y que vamos a morir. Pero también hay una explicación de que Dios tuvo misericordia a todos. De todos tiene misericordia. Y que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la explicación. Esta es la explicación que Dios da al hombre. Este es el Evangelio. Que nos ha nacido un hijo. Por eso se alegra el ángel cuando va a anunciar a los pastores. Nos ha nacido un hijo. Dios nos ha dado un salvador, un príncipe de paz. Y ese es lo que nosotros tenemos como la gran fe en nuestras vidas. Que Dios tuvo misericordia del hombre y miró al hombre y tuvo misericordia, y por eso nació Cristo. Nació Cristo para que nos pueda presentar ante el Padre como sus hijos. Ya no creación, hermanos. En el capítulo 1, versículo 26, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, como creación. Pero en el capítulo 1, versículo 12 de Juan, dice: a todos los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser creación, pasamos a ser hechos hijos de Dios por la misma acción del Espíritu Santo que hizo sombra en el Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, estamos teniendo ya, de hecho, la contestación a las preguntas que vamos a tener enseguida, hermanos. Pero déjenme terminar de leer. Versículo 35. Respondiendo el ángel, dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está la explicación que todos queremos y que todos creemos, hermanos. El Hijo de Dios estuvo sobre la tierra. Fue verdad. Él
entró en la historia del hombre. Por eso los años se cuentan como antes y después de Cristo. Fue una realidad en el mundo y es una realidad para nosotros como hijos de Dios. Seamos los que seamos, hermanos, hombres, mujeres, hijos, padres, madres, todos tenemos la promesa de la vida eterna en el Hijo de Dios que vino al mundo, se hizo hombre, vivió en santidad y murió como un criminal, y en él fue depositado todo el pecado del mundo, de todos aquellos que han creído en su nombre. Hermanos, no estamos solos. La iglesia sigue, el novio sigue pendiente de la novia. La iglesia está cubierta por la acción del Espíritu Santo, porque nuestro amado vino al mundo y rescató nuestras vidas, y eso es una veracidad enorme para nosotros en el Evangelio. El Evangelio es muy profundo y en la divinidad de Cristo podemos entender la salvación que Dios dio para nosotros, hermanos. Termino de leer esta antepenúltima cita bíblica. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino al mundo. El Hijo de Dios estuvo entre nosotros. El Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Y el Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu de Dios en una virgen que dio testimonio y dijo: ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Voy a leer Lucas capítulo 2, 4 al 14. Y miren, también aquí tenemos la información de lo que es la divinidad de Cristo, de lo que es el Señor Jesucristo. Después de este texto, vamos a pasar al siguiente pasaje, que es: medita en esto. Pero ya de antemano estamos casi contestando las preguntas. Si nos están viendo, compártanos, hermanos, y denos ahí un like, hermanos, y compartan nuestros videos, por favor. Si tiene una pregunta, también puede expresarla. Y si quiere saludarnos también, salúdenos por ahí para saber de ustedes. Les repito, próximamente vamos a estar por Zoom y ahí vamos a poder vernos y hablarnos, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta. El libro de Lucas dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Vean, hermanos, eran de la familia de David, eran descendientes de David. Y el Hijo de Dios era descendiente, vino a ser descendiente del pueblo del reinado de David. Y en el Hijo de Dios, Dios une el reinado terrenal con el reinado celestial, pues viene a morar en el trono de su padre David. Así lo expresa la Biblia. Entonces ahí se unen los dos reinados, el terrenal y el espiritual. El terrenado en el nombre de David y el terreno en el nombre de David, y el celestial en el nombre del Padre, porque viene a reinar, hermanos. Amén. Dice el versículo 5: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Ya estaba desposada con él. Dice: la cual estaba encinta, y ya estaba esperando al Señor Jesucristo. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vea, esto era impresionante, hermanos. Esto es impresionante. Cómo el Hijo de Dios, aún en su nacimiento, muestra su humildad. No había lugar para él en el mundo. Estaba todo lleno. Es como decir hoy nosotros, todos los hoteles, no hay ningún hotel para donde quedarnos. Vamos a quedarnos en un establo,
en un pesebre, en un lugar maloliente. ¿Sí? No había lugar en el mesón. El Hijo de Dios, cuando nació, mostró una de las señales mesiánicas, que es la humildad, hermano. El Hijo de Dios, el dueño de toda la tierra, el que hizo todo el universo, vino a demostrar en su nacimiento quién iba a ser Él. Y en su nacimiento no hubo lugar. Y fue a ocupar el lugar más humilde sobre la tierra. Un pesebre. Nosotros entendemos un pesebre como algo bonito. No es algo bonito, hermano, un pesebre. El Hijo de Dios allí nació. Y esa fue una de las señales de que es el Hijo de Dios, hermanos. Y desde ese momento allí cumple la humildad, muestra la humildad de que siendo Hijo de Dios, hermanos, Él demuestra desde ese momento quién iba a ser Él y a qué iba a venir a la tierra. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros como iglesia, dejar todo lo que no es humildad e imitar en el nacimiento de Cristo la humildad. Porque realmente nosotros somos polvo y al polvo vamos a volver. Y no hay en nosotros nada que no nos haya dado Dios. Y debemos de reconocer en Él, como lo reconoció el profeta, dijo, porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Miren, hermanos, ahorita todo el mundo o la mayoría del mundo está cambiado. Vemos las ciudades más populosas, más grandes, vacías sus calles. El ser humano cambió su vida. ¿Y sabe por qué la cambió? Por el movimiento poquito de un Dios grande. Me decía un hermano, Dios con las manos en la cintura cambió al mundo. Y es la verdad, hermanos. Dios no necesita hacer mucho esfuerzo para cambiar nuestras vidas y decirnos que Él es el único, Él es el grande, Él es el poderoso. A Él debemos de verlo todos los días de nuestras vidas. Y hoy el mundo voltea a ver a Dios, a un Dios que nos tiene a todos en casa, que cerró las cantinas, que cerró los bailes, que cerró los cines, que cerró todo, porque a Él le plació, y que a nosotros nos tiene en casas. Esa es la verdadera humildad, en reconocer a un Dios grande, poderoso. Y qué bueno que estamos ahora reconociendo eso, hermanos, como la humildad de nuestras vidas, como reconociendo humildad en nuestras vidas, así como Cristo, desde su nacimiento, fue humilde. Él pudiendo nacer en un castillo, pudiendo nacer en cualquier otro lugar ostentoso, el Hijo de Dios debería de nacer en un pesebre. Ese también es la divinidad de Cristo. En esta mañana estamos estudiando el Hijo de Dios. Permítanme seguir leyendo, hermanos. He aquí se les presentó un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está la divinidad de Cristo. Él es el Señor. Él desde su nacimiento mostró por grandes milagros que Él es el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Es decir, no hubo varón, sino la acción del Espíritu en su vientre, haciendo y dando a conocer que Cristo es la veracidad de Dios en nuestras vidas. Cristo estuvo sobre la tierra, es una realidad, hermano. Cristo le está llamando a usted, a mí, a todos, que Él es real. Él no se equivoca, nosotros sí nos equivocamos. Y debemos de buscarle
Hoy es necesario sentarnos y meditar qué es lo que estamos haciendo. Hoy debemos de meditar en qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si realmente lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios o es mi voluntad. Va a venir el momento en que Él va a aparecer por segunda ocasión. Y nos va a dar el premio a lo que hayamos escogido. Dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Era una señal, hermanos. La humildad es una señal en los hijos de Dios. Aquel que no es humilde como Cristo no es hijo de Dios. Aquel que es humilde como el Hijo de Dios es una señal de que nuestra paternidad está en los cielos. Seamos humildes. Que la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas nos permita ser humildes cada día, hermanos. Dice: y repentinamente apareció un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas son las tres lecturas bíblicas que vamos a tener para la escuela sabática, hermanos, en esta mañana. Y de hecho ya la vimos en su totalidad, pues todo lo que viene como escuela sabática es el estudio de estos tres pasajes bíblicos. Bien, las palabras claves es admirable, altísimo, hijo y creación. Esas son las palabras claves para esta escuela sabática. Y voy a leer, mediten en esto. Dice: me encanta este canto de mi juventud. Su nombre es maravilloso. Este contiene en forma perfecta la historia del nacimiento de Jesús. Dice: muchos no lo conocen. Algo maravilloso estaba ocurriendo en Nazaret. Y posteriormente en Belén, la antigua profecía de Isaías cobraba vida, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Tal como Isaías lo predice y Lucas lo registra, se llamaba su nombre admirable. Porque en Jesús el Altísimo actúa y se presenta en forma única, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Nazaret el ángel Gabriel anunciaba las inimaginables noticias a una joven virgen, María. Su hijo sería hijo del Altísimo, porque sería concebido mediante el poder del Altísimo, según Lucas 1, 26 al 35. Jesús es sin precedentes, no siendo un mero hijo adoptado de origen humano. Jesucristo es hijo de Dios y el Santo por iniciativa divina. A través de un milagro del Espíritu, la carne, el Altísimo, entró a la historia. Lo maravilloso de la encarnación es nada menos que una nueva creación. Es nada menos que una nueva creación, así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas al principio del tiempo, según Génesis 1:2. También aquí el Espíritu se movía nuevamente haciendo sombra en María para volver a crear. Pero en otro nivel, Jesús fue Dios con nosotros. Dios hecho carne en tiempo y espacio, adoptando y participando de nuestra naturaleza, según Mateo capítulo 1, versículo 23. El ministerio de la reconciliación que provee una nueva creación es posible solamente de la forma en que Dios se acercó en Cristo. Dice: es indescriptible nacimiento virginal. Dios comenzó a hacer todas las cosas nuevas a través de su Hijo. Mediante el término hijo entendemos que Él tiene su origen en el Padre. Vea cómo dice esta parte. Comparte su naturaleza en todo lo que Dios es. Eso lo decía al principio. Si Dios es eterno, la naturaleza es compartida al Hijo, que también es eterno. Si el Hijo perdona pecados, si el Padre perdona pecados, el Hijo perdona pecados también. O sea, tiene el poder de perdonar pecados. Y aquellos hombres se enojaron porque le decía: tus pecados son perdonados. Pero Él tenía el poder de perdonar pecados, porque era divino.
su naturaleza, su substancia es la misma que el Padre. Si el Padre es eterno, entonces el Hijo es eterno también. Y si el Padre da vida, entonces el Hijo da vida también. Es decir, comparte la naturaleza del Padre. Esta es la divinidad del Hijo, porque es Hijo de Dios. Esta es una realidad no solo del Hijo revelado en la sabiduría, en la historia como Jesucristo, sino también como el Hijo de Dios desde la eternidad. Esto es muy importante, hermanos, que usted subraye desde la eternidad, porque el Hijo de Dios no es Hijo de Dios desde que nació en María. Voy a repetirlo de nuevo, eso y es muy interesante. El Hijo de Dios no es Hijo de Dios desde que nació en María. El Hijo de Dios ya estaba con Dios en la eternidad, Juan 1:1. Solamente en María toma cuerpo humano, une lo divino y lo humano. En María se conceptúa el plan de salvación. La encarnación sirve para darnos a nosotros el Cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Es decir, consumarse las profecías. Por eso Él es el príncipe de paz. No porque traiga paz de guerra, sino porque trae paz de reconciliación de el hombre con Dios. Por eso es el príncipe de paz. Por eso Dios lo castigó a Él. Dios lo quiso someter a sufrimiento, su cuerpo, para que nosotros pudiésemos obtener la paz de nuestros errores, nuestros pecados, puestos en el cuerpo de Cristo y obtener nosotros la paz. Entonces, tan estrecha es la relación entre ellos que Jesús afirmó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pasajes como Hebreos 1:3 revelan a Cristo tanto como resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como también un creador y redentor. Es decir, son dos cosas diferentes. El que nos hizo y el que nos redime. Es decir, una vez nos hizo, nos perdimos y luego nos vuelve a comprar. Es decir, de Él dos veces. Por otra parte, encontramos lo mismo en el registro de Lucas en cuanto al Hijo que viene al mundo. En estos primeros capítulos 1 y 2, muchos de los atributos y acciones que hemos visto en nuestro Padre amoroso también presentes y prometidos en el Hijo, en el niño Jesús. Su tierna misericordia y santidad, lo mismo en el Hijo. Sus juicios y finalidad al pacto. Su redención y salvación. En su nacimiento en Belén oímos buenas nuevas y vemos la gloria del reino de Dios que os ha nacido hoy. En la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Zacarías reveló el maravilloso significado de todo esto. Ciertamente en Jesús Dios nos ha visitado. ¿Y con qué propósito? Y fin. ¿Qué dice la historia? Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Él ha venido para nuestra reconciliación. Aquí es donde comienza la paz de Dios hecha carne. Maravilloso. Que Dios haya dado a su Hijo unigénito para que por Él haya paz entre Dios que está en los cielos y los hombres que estamos sobre la tierra, que somos conformados, y espero se entienda lo que voy a decir, hijos de Él, con la misma naturaleza que Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y espero no se malentienda, hermanos, porque la naturaleza de Dios también es de nosotros. ¿Por qué es de nosotros, hermanos? Porque si Dios puede perdonar, nosotros como hijos de Dios, a quien nos ofenden,
entonces podemos tener la capacidad de perdonar a quien nos ofende. Allí el Espíritu de Dios nos da esa capacidad. El ser humano normal, común y corriente no puede perdonar sinceramente. Y los hijos de Dios podemos no solamente olvidar a quien nos ofenden, sino perdonar de todo corazón, porque Dios está con nosotros por su Espíritu Santo. Entonces podemos amar también, amar desinteresadamente, amar de todo corazón a los hombres y a las mujeres, amar con el ágape de Dios, el ágape desinteresado, hermanos. Por eso es que nacimos como hijos de Dios también. Eso es lo que no vemos como iglesia, es lo que nos enseña. Nomás nos quedamos en la parte de que el Hijo de Dios vino y nació, y es el unigénito Hijo de Dios. Pero nosotros también somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús tenemos la acción del Espíritu Santo para poder perdonar como Él lo hizo, para poder amar como Él lo hizo, para expresar el amor al mundo a través del Evangelio y a través de nuestro testimonio como hijos menores, pero hijos de Dios. Y engendrados también, permítanme utilizar esa palabra porque Juan la usa en el capítulo 1 del libro de Juan. Entonces esto es una gran esperanza y es una gran realidad que los hijos de Dios hoy pueden perdonar porque la paz de Cristo llegó a nosotros, hermanos. Que así sea. Primera declaración: Jesús, el Altísimo, actúa y se presenta de forma única. De forma única, hermanos, porque vino y nació en María. Porque se unió lo humano y lo divino. De forma única porque Él nació de una virgen. Nadie más ha nacido así. Pregunta número 2, o reflexión número 2. A través de un milagro del Espíritu en carne, el Altísimo entró en la historia. Él entró en la historia. Al ser hombre, al ser realidad en la vida, al ser un ser espiritual que actúa en la tierra, es una realidad a través de un milagro, hermanos, que fue el nacimiento de Cristo. 3. Lo maravilloso de la encarnación es nada menos que una nueva creación. Él es una nueva creación. ¿Por qué? Porque intervino el Espíritu de Dios en María. Y Él es una nueva creación. No hubo un hombre y una mujer para que naciera un hijo de un hombre. Hubo una mujer y la acción del Espíritu Santo para que naciera el Hijo de Dios, una nueva criatura, una nueva creación. Y así como esa nueva creación, nosotros también, hermanos, por la acción del Espíritu Santo, podemos ser nueva creación y podemos estar siendo conformados hijos de Dios por la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Pregunta número 1. ¿De qué manera comunica Lucas el origen y la naturaleza divina de Jesucristo? Hermanos, Lucas menciona la profecía de Isaías, en donde dice: un niño nos es nacido, pero un niño diferente, un niño que proviene de naturaleza divina, un niño fuerte, un príncipe de paz. Un príncipe que iba a traer la paz al hombre con Dios. Por eso es una exclamación hermosa. Por eso Lucas así lo hace. Es un príncipe, es el unigénito Hijo de Dios. Es el Salvador y es el Señor, concebido por el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia comete un gran error al conocer a Jesús como Salvador únicamente.
Jesús es nuestro Salvador, sí, pero Jesús es nuestro Señor también. A Jesús lo buscamos cuando necesitamos, pero a Jesús debemos de buscarlo también como un Señor. ¿Qué quieres que haga? El Señor manda, el Señor ordena. El Señor no solamente nos da como Salvador nuestro alimento diario, nuestra vida, nuestros hijos. Hoy la iglesia tiene la protección de Dios. Es un Salvador. Pero la iglesia también tiene un Señor. Alguien que manda. Alguien que puso sus mandamientos. Alguien que se le obedece. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Parece ser que esa orden solo se le dio a los pastores, a los ministros, a los diáconos. Pero esa orden se le dio a toda la iglesia, hermanos. Y hay que obedecer a Dios. Se le obedece al Salvador y se le obedece al Señor también. Entonces, Lucas lo presenta como Salvador y Señor. ¿Cómo y por qué marca el comienzo de una nueva creación, el nacimiento virginal? Hermanos, ¿cómo y por qué marca el comienzo de una nueva creación, el nacimiento virginal? Precisamente por eso, ya lo hemos explicado. Porque el nacimiento virginal y el testimonio de María, ¿cómo es esto que voy a tener un hijo? Me estás diciendo que voy a tener un hijo, pero yo no conozco a varón, es decir, soy virgen. Eso es un testimonio de María, de que lo que iba a nacer en ella iba a ser la acción, iba a ser el Hijo de Dios, porque no hubo un varón. El Espíritu de Dios le hizo sombra a María, y por eso lo que de ella nace iba a ser santo, Hijo de Dios, príncipe de paz. Entonces, ¿cómo y por qué marca el comienzo de una nueva creación? El Hijo de Dios es una nueva creación. Nadie había nacido de esa manera y Él nace de esa manera. Y los hermanos dicen, así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y ordenaba todo, así también el Espíritu de Dios hizo sombra en María y nos dio un Salvador. De esa misma manera, hermanos, nosotros como hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, somos marcados hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo. Todos los que hemos escuchado el Evangelio, la acción del Espíritu Santo nos ha cambiado, nos ha transformado nuestro carácter. Nuestro lenguaje ha cambiado, nuestros pensamientos han cambiado por la acción del Espíritu Santo. No porque nosotros hayamos podido, sino porque Cristo, su palabra y su Espíritu Santo están aquí y cambian nuestra forma de ser. Y entonces somos conformados, hijos de Dios también, según Lucas capítulo 1, versículo 12. Pregunta número 3 y termino, hermanos, en esta tarde. Dice, ¿qué papel juega la paz en la historia de Lucas en cuanto a la concepción y nacimiento de Jesús? Tengo aquí unos textos que los voy a leer, hermanos, y dice la pregunta número 3, ¿qué papel juega la paz en la historia de Lucas en cuanto a la concepción y nacimiento de Jesús? Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Estábamos en tinieblas, estábamos en sombras de muerte, pero nuestros pasos fueron encaminados hacia la luz, hacia la vida, hacia la paz, por el nacimiento de Cristo, por el Hijo de Dios, que vino a la tierra, nació, tomó cuerpo humano en María, de una virgen. Su vida fue santa, fue puesto en el madero por nuestros pecados. Esas tinieblas que Él vivió en la cruz, ese dolor y esa separación del Padre, porque Él exclamó,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre se apartó de él. Viviendo siempre en la eternidad, en ese momento se apartó de él por nuestros pecados. Él es el que juega un papel importante en la paz de nosotros. Nuestra paz le costó a él la muerte y las tinieblas. Por eso es el príncipe de paz. Dice Lucas 1:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hermanos, gloria a Dios en las alturas porque cumplió su promesa, porque nos dio la vida en Cristo, porque envió a su Hijo Jesucristo y nació en María como una virgen que no conoció varón, pero la acción del Espíritu Santo en ella hizo que concebiera el Hijo de Dios. Y hoy nosotros decimos gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hoy el Evangelio está. Y si tú quieres paz y quieres gozar, tienes que volver a ver a Cristo, al Hijo de Dios, al que vino a morir por nosotros, al que es una realidad en la historia humana y al que ostenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, que Dios les bendiga en este día. Que la paz de Dios esté con nosotros y que sigamos gozando de la buena voluntad todos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Como un cordero sin mancha, un cordero que vino al mundo en una virgen, un cordero que encamina nuestros pies a la paz de Dios, y que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Saludos a todos, hermanos, y paz a vosotros.